Hola mis amigos, muy buenos días, buenas tardes según sea la hora en la que nos están viendo. Antes de iniciar esta primera semana de la hematología, quiero agradecer como siempre a mi gran amigo Quique, que es el diseñador y creador de todo esto, esperando que tengan este año 2020 todos los éxitos que ustedes se merecen. Y bueno, vamos a tratar de charlar un poquito de tres temas que se me hicieron importantes porque es la base de muchas cosas que en un momento dado nos van a servir en el quehacer de todos los días en nuestro laboratorio. Y este primer tema son las anemias microcíticas hipocrómicas, que es un tema que posiblemente sea obviamente muy trillado, es un tema bastante interesante cuando lo sabemos interpretar. La persona que más tiene que saber de las biometrías no es el amigo doctor, es el amigo químico, es usted que la está realizando. Así de sencillo, usted la hace, usted la interpreta, así de sencillo. Y como todos sabemos, el concepto o de la definición de anemia es que las personas, los pacientes tienen una disminución en la cantidad de hemoglobina que se espera. Nunca se nos vaya a ocurrir decir que un paciente tiene anemia si no tenemos otros datos importantes que nos van a apoyar en el diagnóstico correcto. Usted no puede decir que una persona tiene anemia si no tenemos a bien tener la edad, sexo, incluso la altura a la cual habita la persona. Esos tres puntos son importantes para poder clasificar si el paciente o no tiene anemia. Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir un paciente con 12 gramos de hemoglobina tendría anemia. La respuesta es depende. Hombre, mujer, niño, adulto, recién nacido. Son estas variantes importantes que se tienen que tomar en consideración para poder decir que el paciente cursa con esta situación. Entonces la cosa es muy fácil, es muy papita. Disminución en la concentración de hemoglobina esperada para una persona, siempre en relación a la edad, sexo y altura sobre la cual habita. Una vez que ya tenemos que esta situación está sucediendo en el paciente, ahora lo importante para fines de diagnóstico es tratar de clasificar el tipo de anemia que tiene el pacientito. Y las anemias se clasifican en tres grandes grupos. Las anemias que tienen glóbulos rojos chiquitos y descoloridos, que serían las anemias microcíticas hipocrómicas, que es lo que les voy a platicar de manera muy rápida en esta sesión. Están las anemias normocíticas normocrómicas, en donde en promedio los glóbulos rojos tienen el tamaño y la concentración de hemoglobina normal, y el otro grupo que son de las anemias de los glóbulos rojos grandotes, pero que tienen la concentración de hemoglobina esperada para ese volumen. El punto central es las microcíticas hipocrómicas, y dentro de este grupo están básicamente 4 enfermedades que cumplen con la característica de ser pacientes cuyos glóbulos rojos son más pequeños de lo que se espera, con la concentración de hemoglobina al interior menor a la esperada para ese volumen. Y entonces tendremos lo siguiente: deficiencias de hierro, anemias que se llaman anemias de los padecimientos crónicos, las talasemias, y en casos un poquito más raros las anemias sideroblásticas. Por cuestiones de tiempo, obviamente me voy a referir básicamente a las tres primeras, y vamos a tratar de decir de la forma más sencilla, porque un servidor piensa que para que usted pueda aplicar un conocimiento tiene que entenderlo. Si no lo entienden, no lo puedo transmitir, no lo puedo asimilar. Tengo que entenderlo para poder aplicarlo. Si que usted quiere aprender, le voy a dar un pequeño tip: enseñe. Usted quiere aprender, enseñe. Y entonces entramos en materia. Fíjense, la mejor forma de entender esto es ocupando casos
de la vida real. Y en este caso, por ejemplo, tenemos un paciente del género femenino de 23 años con malestar general, palidez de tegumentos, cansancio, fatiga y datos importantes de la historia clínica son los sangrados menstruales. Un químico sin clínica no es nada. Ojo, un químico sin clínica no es nada. Entonces resulta que se practica una biometría hemática o citometría hemática, como usted le quiera decir. Lo importante es que le diga. Y entonces tenemos lo siguiente: 23 años, 7.9 gramos de hemoglobina, que para la zona en la cual un servidor habita, nuestros valores de referencia para mujer son de 12.5 hasta 15.5. Esto quiere decir que tiene baja la hemoglobina. Por lo tanto, este paciente tiene anemia. La vamos a clasificar. Y entonces, para poder hacer la clasificación, nos vamos a basar en 3 parámetros: en el volumen corpuscular medio, en la concentración de 3 letras y en la concentración de 4 letras. Es más fácil entender esto: 3 letras, 4 letras. La que lleva más peso para poder hacer una clasificación del tipo de anemia que estamos teniendo es la concentración de 4 letras, que quiere decir cuánta hemoglobina hay en 100 mililitros de glóbulos rojos para este paciente. Tomando como valores de referencia lo siguiente: volumen de 66, cuando lo menos marchanta es 83. Concentración de 4 letras 28, cuando lo menos es 32. Entonces, fácilmente este paciente cae dentro del grupo de las anemias microcíticas hipocrómicas. Todas las citometrías hemáticas deben de llevar recuento de reticulocitos. Todas las citometrías hemáticas deben de llevar una extensión sanguínea, un frotis sanguíneo. Si no lo estoy haciendo, algo estoy haciendo mal. Las personas que podemos cambiar el curso y la evolución de los pacientitos, podemos ser los químicos trabajando en conjunto con los amigos doctores. Entonces, este paciente tuvo una inducción negativa, tuvo un recuento de reticulocitos dentro de los valores esperados y tiene anemia microcítica hipocrómica. El número de glóbulos rojos está dentro de lo aceptable, porque no puedo pensar, y nunca en la vida se les vaya a ocurrir pensar, que únicamente la gente tiene anemia cuando los glóbulos rojos están disminuidos. Este caso, esta personita tiene anemia porque, a pesar de que tiene glóbulos rojos en número normal, el tamaño de los mismos y la cantidad de hemoglobina que tienen está por debajo de lo esperado. Los glóbulos rojos crecen en función de la hemoglobina que producen. Usted quiere producir eritrocitos de tamaño normal, entonces necesita en concentraciones, en cantidades normales, lo que constituye a las moléculas de hemoglobina. Y para que nosotros formemos hemoglobina en cantidades normales, necesitamos básicamente 3 cosas: hierro, cadenas globínicas y protoporfirina. Y de eso se trata esta clasificación global de las anemias. Anemias microcíticas hipocrómicas. Fíjense qué cosa tan fácil. Los glóbulos rojos pueden ser chiquitos y descoloridos porque al paciente le falta el hierro, y se llama deficiencia de hierro, que es lo que quiero platicarles ahorita, o le faltan las cadenas globínicas y se llaman talasemias, o le están faltando la protoporfirina y por lo tanto se va a llamar anemia sideroblástica. Hay 2 situaciones donde el hierro puede estar bajo, y una es que al paciente le falte deficiencia de hierro o que el mismo sistema lo esté secuestrando, y entonces sería el grupo de anemias que conocemos como anemias de los padecimientos crónicos. Y entonces usted, mi querido amigo, mi querida amiga que me está escuchando, apúntele: primera cosa que tiene que hacer, siempre que exista microcitosis e hipocromía con o sin anemia, tiene que hacer usted una cinética de hierro. Punto.
Siempre que exista microcitosis y hipocromía, tiene que hacer usted una cinética de hierro. Aquí no aplica el si quiero, el si tengo a bien. No, usted la hace. Esa es su chamba. Y si no la hago, lo sugiero. El pedir no empobrece. Si el amigo doctor no me pela, ya no es mi bronca. Yo no puedo concebir que un error de mi parte pueda repercutir en la salud de un paciente. Yo siempre voy a tratar de dar lo mejor para que al paciente le vaya mucho mejor. Y entonces esto es fácil. Anemia microcítica hipocrómica, sé que tengo que hacer la cinética de hierro y obviamente hay que hacer una extensión de sangre, que es el frotis sanguíneo, así le decimos acá en México. Por cierto, saludos desde Coatepec, Veracruz, la tierra del buen café. Y fíjense qué fácil. Estos glóbulos rojos, que deberían estar de un color normal, de un color colorido, pues, se ve que para donde usted dirija la mirada, todos los glóbulos rojos están huecos por el centro. Quiere decir que a estos eritrocitos les falta hemoglobina, por eso no tienen una tonalidad, un color normal. Estos eritrocitos, cuya zona clara central es mayor a 1/3 del diámetro, reciben el nombre de leptocitos. Leptocitos, que traducido al castellano quiere decir que son glóbulos rojos delgados, flacos, para que me entienda. Y son flacos porque no han producido la cantidad de hemoglobina normal. ¿Estamos? Mira. Esto quiere decir que cuando usted tenga un pacientito con esas características y cuando usted mira al microscopio y todas las células se vean para el perro porque se ven descoloridas, lo primero que usted tiene que pensar es que este paciente tiene una deficiencia de hierro. No puedo decir anemia por deficiencia de hierro. No puedo. Pero sí puedo sugerirle al amigo doctor que es importantísimo que se le practique una cinética de hierro. Hay proteínas que son dependientes de hierro, que quiere decir que para que funcionen necesitan tener constitutivamente hierro y lo llegan a tener en formas de núcleos de azufre y hierro. Y dentro de estas proteínas que son dependientes de hierro está la ribonucleótido reductasa, la M-sintetasa, que en un momento mencionaremos, aconitasa, que interviene en el ciclo de Krebs. Pero bueno, quiero que vean que en deficiencias de hierro no es extraño que empecemos a encontrar eritrocitos que tengan una forma elíptica, pero se ven descoloridos por el centro. Si usted los llega a reportar, lo sugerido es que los ponga como eliptocitos hipocrómicos, abundantes leptocitos. Una cosa es eliptocito y otra cosa muy diferente es leptocito. No sé cómo lo estén reportando en sus lugares de trabajo, pero lo que voy a tratar de decir en este pequeño video es cuál es la forma sugerida de reporte para que nosotros podamos tener una visión más correcta de lo que estamos queriendo decirle al doctor. No es que esté mal, pero creo que no es tan conveniente para los fines que ya necesitamos lo siguiente. No se me hace prudente reportar microcitosis, 2 cruces, 3 cruces, 1 cruz, hipocromía, 2 cruces, 3 cruces, anisocitosis, 2 cruces, 3 cruces, según lo estén apreciando en el microscopio, porque estoy dejando de lado el diagnóstico. Y si hay algo que en lo personal me gusta, porque me gusta la materia, es el diagnóstico. El químico está diseñado para hacer diagnósticos. Nunca acepten menos de eso, mis amigos. Hay que defender con conocimiento lo que estamos haciendo día a día en el laboratorio. Entonces, fíjense cómo es que yo sugiero que se reporten de hoy en adelante este tipo de estudios, de resultados. Fíjense,
Primero voy a tratar de hacer una clasificación del tipo de anemia que tiene mi pacientito. Por lo tanto, yo empezaría con anemia microcítica hipocrómica y después una descripción de lo que yo encontré al microscopio, con presencia de abundantes leptocitos, que ya dijimos que son los eritrocitos que están descoloridos por el centro, ocasionales codocitos, eliptocitos hipocrómicos, hipoequilocitos, que quiere decir que encontramos algunas células que son en blanco de tiro, pero muy pequeñas, por eso son ocasionales, eritrocitos que son alargados pero descoloridos, por eso digo eliptocitos hipocrómicos, y también pueden encontrar, dependiendo de la severidad, pedazos de eritrocitos que reciben el nombre de hipoequilocitos. Y rematamos con este párrafo. Dada la morfología observada, aunada a los datos de la citometría hemática, se sugiere realizar la determinación de la cinética de hierro con la finalidad de confirmar o descartar una probable anemia ferropénica. Esas palabras, mis amigos, se me hacen muy prudentes. Cuando usted dice se sugiere, probable, le estamos dejando o le estamos dando la libertad al amigo doctor de que tome en consideración nuestras observaciones. Es una forma respetuosa de dar nuestra opinión como laboratorio, como especialista de laboratorio. Nosotros podemos saber un poquito más o mucho más de laboratorio que el amigo doctor. Él tiene su chamba, yo tengo mi chamba, yo tengo mi trabajo y yo voy a hacer mi trabajo lo mejor posible. Se me hace un reporte interesante porque le estamos diciendo al doctor, doctor, su paciente tiene anemia de la clasificación tal, lo que observé son tales células y yo sugiero tal prueba porque para mí lo que tiene su paciente es una deficiencia de hierro. ¿Estamos? Porque no es permisible que a los pacientes les den hierro, los traten con hierro cuando ni siquiera saben si les falta o no. Y apúntelo muy bien en su libreta si es que está tomando apuntes, o grábeselo en su cabecita. El hierro da vida, pero en exceso puede ser mortal. Uno podría pensar que no es grave si yo tomo hierro cuando no me hace falta, es muy grave. El hierro, que no forma parte de la hemoglobina ni de proteínas que son dependientes de hierro, ni las reservas, es un hierro que puede estar formando parte de una reacción junto con el peróxido de hidrógeno, que son de las situaciones o sustancias que se producen a diario en el organismo y activarían lo que conocemos como reacción de Fenton, la cual es extremadamente productora. La reacción produce grandes concentraciones de radicales hidroxilo que son capaces de oxidar proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, que son de lo que están hechas las células. Por lo tanto, eso puede ser mortal y traer como consecuencia daños al organismo, y cosa que no es prudente ni beneficioso para el paciente. En este caso, prosiguiendo con el protocolo de abordaje, pues se hizo la determinación de hierro y por obvias razones este resultado, tomando como comparación el valor normal, pues quiere decir que tiene menos hierro de lo que se espera. Como no hay mucho hierro, tenemos proteínas que unas transportan el hierro y otras guardan el hierro. La proteína transportadora de hierro se llama transferrina y la guardadora de hierro se llama ferritina. Y entonces, si a este paciente le falta el hierro, la lógica es: ¿para qué produzco una proteína que lo guarda si ni siquiera hay que guardar? Por eso la ferritina es baja. Ahora, las cinéticas de hierro se interpretan de la siguiente manera. Dije, hay una proteína que es transportadora de hierro y se llama transferrina y se comporta de la siguiente manera. Si al paciente le falta el hierro por la razón que usted quiere, y cosas que son varias, si al paciente le falta el hierro, el cuerpo empieza a producir mayores concentraciones de transferrina con la idea
de que a más transferrinas, a más carritos transportadores de hierro, más posibilidades voy a tener de movilizar el poquito de hierro que le entra al cuerpo. Esto quiere decir, baja el hierro, se aumenta la producción de transferrina. Y entonces, cuando tengo un aumento en la producción de transferrina, automáticamente hay otra determinación del perfil que se llama capacidad total de fijación de hierro, que es una medida directa de la transferrina que tiene el pacientito. Porque cuando se hacen los estudios, lo que se trata de hacer es ver cuánto hierro es capaz de fijar la muestra, el suero de mi paciente, y esto va en función de la cantidad de transferrina que se tiene. Por lo tanto, las deficiencias de hierro tienen un hierro sérico bajo, una capacidad total de fijación de hierro alta, miren cómo lo podemos observar, y después sacamos un cálculo. ¿Qué tanta transferrina tiene el paciente? Y de esa transferrina que tiene en exceso, ¿cuánto hierro lleva cada uno de esos carritos? Entonces sacamos un porcentaje de saturación. Las deficiencias de hierro tienen un índice de saturación menor al 10%. ¿Cómo hago el diagnóstico de la deficiencia de hierro? Así. Un hierro sérico bajo, una capacidad total de fijación de hierro aumentada, un índice de saturación de transferrina menor al 10%. Ese es el secreto de la deficiencia de hierro. Y la ferritina disminuida. Ahora, ¿cuáles son las causas por las cuales la gente tiene menos hierro de lo que se espera? La causa más importante es el sangrado. Por eso en la clínica que mencionamos de esta paciente dice sangrados menstruales abundantes. Pero la persona puede tener también sangrado de tubo digestivo. Puede ser que la personita tenga un problema de mala absorción. Y uno de los agentes que favorece una mala absorción es una infección por giardia. Las giardias se ven bonitas, pero son muy malditas. Aplanan las vellosidades intestinales, por lo tanto se reduce la superficie de absorción de hierro. Una dieta inadecuada. Hay personas que no consumen hierro. La mejor forma de consumir hierro viene en las carnes, que es el hierro hémico. También viene en los vegetales, pero viene como forma ferrosa o forma férrica. Si usted fuera un enterocito y le dieran a escoger ferroso, férrico y hémico, el enterocito, que es la célula absortiva, prefiere por mucho el hierro hémico. Y en menor proporción, aunque lo hace obviamente, el hierro ferroso y por último el férrico. También está el aumento en los requerimientos. Por ejemplo, personas o mamitas que están embarazadas tienen más necesidades de hierro. Pero tampoco puedo tomar como base que todas las mujeres embarazadas deben de tomar hierro. La medicina tiene que ser individual. Lo que a un paciente le sirve puede ser que a otro paciente no le sirva. Porque, por ejemplo, adelante hablaremos de las talasemias, que son pacientitos donde en la forma no grave no les falta el hierro, es normal. Pero en las formas más graves les sobra el hierro. Y si está embarazada, pues obviamente le estaríamos saturando aún más de este elemento. Las mujeres tienen menos hierro, en reserva. 600 miligramos, mientras que nosotros los caballeros tenemos 1000. Las mujeres tienen más pérdidas de hierro. En promedio una mujer pierde 2 miligramos al día. Nosotros los caballeros perdemos 1. ¿Por qué se pierde hierro en el caso de los varones? Por descamación celular, descamación del tubo digestivo. Las mujeres tienen descamación del tubo digestivo, pero también tienen sangrados menstruales, que también es una pérdida de hierro. Esto quiere decir que una personita que es mujer y que tiene sangrados menstruales abundantes está perdiendo más hierro de lo normal, y a lo mejor no pierde 2, a lo mejor pierde en promedio 4 o 5 al día. Para que no exista un desbalance en este equilibrio, si nosotros perdemos 2 miligramos al día, pues tendría que reponer 2 miligramos al día. Si pierdo 3, y así sucesivamente. Pero
tienen que saber también que aproximadamente solo el 10% del hierro que se consume se absorbe. Esto quiere decir que si yo pierdo 1, tendría que consumir 10 miligramos para reponer ese 1. Si yo pierdo 2, pues tengo que tragarme 20 de hierro. Pero cuando yo pierdo 3 o 4 o 5 de hierro, entonces tendría que tragarme 50 miligramos. Esto quiere decir que no tendría una dieta tan rica en hierro para reponerlo tan fácilmente. Es entonces cuando tengo que depender de un tratamiento por vía oral, por pastillas, que son cantidades brutales de hierro para absorber el 10% de eso brutal para poder reponer lo que en un principio estaba perdiendo. Esas son cuestiones que vale la pena que vayamos mencionando. Una mujer embarazada pues no pierde 2, pierde 3 en el día, por lo tanto tendría que consumir 30 miligramos de hierro para reponerlo. ¿Cómo es que la deficiencia de hierro es causal de anemia? La cosa no es tan complicada. No me interesa que se aprendan todos los nombres, sino que entiendan un concepto. Las moléculas de hemoglobina están constituidas por cadenas globínicas con grupos M, y el grupo M es protoporfirina con hierro. A eso me refería en un principio, que cuando usted tiene anemia microcítica hipocrómica, o le falta el hierro, o le faltan las cadenas globínicas, o le falla la protoporfirina. Pues resulta que lo que se empieza a formar es la protoporfirina. Antes de formar cadenas globínicas, lo que formamos son un anillo de protoporfirina que se va a unir con el hierro. Pero yo voy a hacer protoporfirina dependiendo de la cantidad de hierro que yo tenga. Y entonces una cosa es así. Hay reacciones que se dan dentro de las mitocondrias de los eritroblastos, que es la siguiente. Succinilcoenzima A junto con la glicina en una reacción que se conoce de condensación, ocupando como cofactor a la vitamina B6 y a la enzima a la sintetasa, forman un primer precursor del anillo pirrólico que se llama ácido delta aminolebulínico, que por acción de otras enzimas se va a formar la protoporfirina. Succinilcoenzima A más glicina en presencia de la sintetasa, junto con todas las demás enzimas, formo protoporfirina. Y la protoporfirina se va a unir al hierro, se va a casar con el hierro gracias a otra enzima que se llama M-sintetasa. La M-sintetasa casa a la protoporfirina con el hierro. Y resulta que la M-sintetasa es dependiente de hierro. ¿Qué quiere decir esto? Que para que funcione necesita tener ella hierro. Y fíjense cuál es la lógica. Si al paciente le falta el hierro, por la razón que usted quiera, la M-sintetasa no tiene hierro. Y si no tiene hierro, la lógica es: ¿para qué produzco protoporfirina si no voy a tener con quién casarlo? Y entonces la M-sintetasa en las deficiencias de hierro, como le falta el hierro, tiene la función de inhibir la síntesis de la primera enzima implicada en la formación de la protoporfirina, que se llama ala-sintetasa. Y entonces la cosa queda así. Si no tengo hierro, la M-sintetasa inhibe a la ala-sintetasa, y si no tengo ala-sintetasa, pues no formo protoporfirina. Y si no tengo protoporfirina y tampoco tengo hierro, no formo grupos M.
Y si no formo grupos M, ¿para qué quiero cadenas globínicas? Y si no tengo cadenas globínicas y tampoco tengo grupos M, no formo hemoglobina. Y si no formo hemoglobina, el glóbulo rojo no crece y se vuelve chiquito. Y aparte se vuelve descolorido. Y esa poca cantidad de hemoglobina que tiene le da la propiedad a ese eritrocito de transportar menos oxígeno de lo que debe de transportar. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos es menor y el oxígeno me sirve para producir energía. Por lo tanto, el paciente, si no produce energía, clínicamente viene el desgano, la adinemia. En México le decimos hueva. Así de sencillo. Como hay poca hemoglobina dentro de los eritrocitos, esos eritrocitos fluyen a través de los vasos sanguíneos que están por debajo de la dermis y por lo tanto menos hemoglobina, que es un menos color en los eritrocitos, pues impacta la visualización de la tonalidad normal de la piel y por lo tanto se produce una palidez, flojera, adinemia. Y aparte los pacientes con anemia tienen la falta subjetiva de aire. La gente que usted trata todos los días, pues la gente dice, ¿usted tiene astenia? No les va a entender. ¿Usted tiene flojera? ¿Hueva? Sí, mucha. Me veo pálido y siento como que me falta el aire. Bueno, no es que le falte el aire, porque aire sí hay. Lo que le falta es la proteína que transporta ese aire, que es oxígeno. ¿Por qué? Porque me falta el hierro. ¿Y por qué me falta el hierro? Clínica. Mujer con sangrados menstruales abundantes es una pérdida importante de hierro. Por lo tanto, esa personita no tiene hierro. Y si no tiene hierro, los eritroblastos de esa persona en la médula hacen que la M-sintetasa en la deficiencia de hierro inhiba a la A-la-sintetasa, y si no hay A-la-sintetasa no hay protoporfirina. Si no hay protoporfirina y tampoco hay hierro, no hay grupos M. Y si no hay grupos M, no hay cadenas globínicas. Y si no hay cadenas globínicas y tampoco hay grupos M, pues no hay hemoglobina. Y si no hay hemoglobina, el glóbulo rojo no crece y es chiquito y aparte se vuelve descolorido. Qué fácil, ¿no? Esa es la deficiencia de hierro. Y resulta que es la más frecuente en el mundo. Lo que son las deficiencias de hierro junto con los padecimientos crónicos que en un momento mencionaré representan aproximadamente el 70% de todas las anemias. Son las más frecuentes. No quiere decir que son las únicas, pero sí son las más frecuentes. ¿Estamos? Ahora analicemos otra biometría, otra citometría. Masculino de 68 años con historia de artritis reumatoide desde hace varios años. Se realiza una biomedio control. Y entonces, machín de 68 años con 10 gramos de hemoglobina, pues es anemia. 75 de volumen, cuando lo menos marchante es 83, 30 cuando lo menos es 32, cae dentro del grupo que hemos platicado ahorita. Anemias microcíticas hipocrómicas. Las plaquetas en este paciente están un poquito por arriba de lo normal y esto está asociado a la artritis, que es un proceso inflamatorio. Y eso también es importante que lo apunten. En procesos inflamatorios las plaquetas suben. ¿Estamos? Retis dentro del rango normal, una inducción negativa. Eritros un poquito por debajo de lo esperado. Frotis. Si se dan cuenta, también los glóbulos rojos se empiezan a ver descoloridos. A lo mejor no tan descoloridos como en el caso anterior, pero sí se nota que tienen menos hemoglobina de lo que deben de tener, puesto que mi concentración de 4 letras está disminuida. Por eso es importante tener esto. Y entonces se ven así. Miren. Pálidos por el centro y entonces reciben el nombre de leptocitos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reportarlo al doctor.
va a ser importante tener siempre la mayor parte de los datos del paciente para interpretar mejor el padecimiento o tratar de explicar por qué la biometría se comporta de esa manera. Lo que quiero hablarles ahorita, mis amigos, es del tipo de anemias que se llaman anemias de los padecimientos crónicos. Que apúntele, las anemias de los padecimientos crónicos se producen por un secuestro de hierro. Esa es la bronca. Las anemias de los padecimientos crónicos se producen por un secuestro de hierro. Eso es lo que tiene que saberse. Ahorita veremos por qué sucede esto. Entonces yo reportaría anemia microcítica hipocrómica con presencia de moderados leptocitos y discreto rouleau, que son cuando los eritrocitos se empiezan a disponer como en pila de monedas. En este campo no está del todo claro, porque me interesaba ejemplificar más la hipocromía, más la presencia de leptos, pero lo van a poder observar en esto. Pero bueno, como ya dijimos que siempre que haya microcitosis y hipocromía tiene que hacer cinética de hierro, pues ahí está. Le hacemos cinética de hierro y como tiene antecedentes de artritis reumatoide, resulta que la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la tuberculosis, el cáncer, las infecciones crónicas, todas estas situaciones conducen a un secuestro de hierro y por lo tanto el tipo de anemia que desarrollan los pacientes se llaman anemias de los padecimientos crónicos. Va de nuez. Anemias de los padecimientos crónicos son artritis, lupus, tuberculosis, procesos inflamatorios crónicos, procesos infecciosos crónicos, cáncer. Todos estos favorecen un secuestro de hierro. Se hace la cinética de hierro y aquí viene algo interesante. Hierro sérico bajo, ferritina normal, pero fíjense la saturación. Dijimos que para deficiencia de hierro tiene que ser menos del 10%. Pues resulta que los padecimientos crónicos, la saturación está entre el 10 y el 20%. Los padecimientos crónicos son entre el 10 y el 20%, deficiencia de hierro menos del 10%. ¿Qué diferencia hay entre la deficiencia de hierro y los padecimientos crónicos? Si nos vamos al numerito, ambos casos tienen el hierro sérico bajo. Por eso nunca se me vaya a ocurrir hacer únicamente hierro, porque hay dos padecimientos que tienen el hierro bajo, los padecimientos crónicos y la deficiencia de hierro. Pero con un perfil más completo puedo sacar el diagnóstico diferencial. En una deficiencia de hierro no hay hierro. En un paciente que tiene padecimientos crónicos sí hay hierro, pero está secuestrado. Y tenerlo secuestrado pues viene a todo de lo mismo, porque no tengo una disponibilidad del elemento. Pero es lo mismo no tener hierro a tenerlo secuestrado para las otras cuestiones del perfil. No, porque resulta que las células productoras de la transferrina pues lo hacen dependiendo de la cantidad de hierro que se tiene. Y aquí están los macrófagos, aquí están los hepatocitos. Esas células producen transferrina. ¿De qué depende que produzcan más o menos transferrina? Pues depende del hierro que yo tenga. En los pacientes con deficiencia de hierro, pues mis macrófagos ni siquiera tienen hierro, por lo tanto, producen mucha transferrina. Pero ¿qué es lo que pasa con los macrófagos de los padecimientos crónicos? Esos macrófagos sí tienen hierro. Por lo tanto, como sí tienen hierro, no producen mucha transferrina. Y como no producen mucha transferrina, mi capacidad total de fijación de hierro es baja. A diferencia de la deficiencia de hierro, que la capacidad está alta. Y cuando sacamos un cálculo de estos dos, tanto del hierro sérico como mi capacidad total de fijación de hierro, pues caen en un rango del 17. Y entre el 10 y el 20, eso se llama anemia de los padecimientos crónicos. Qué fácil, ¿no? Lo que acabo de decir. Hierro sérico, bajo. Capacidad total de fijación de hierro, baja. Saturación entre el 10 y el 20%. Y la ferritina puede estar normal o incluso elevada dependiendo del padecimiento del cual estemos platicando.
Los padecimientos crónicos se producen, fíjense, por el aumento de una proteína microbiana o antimicrobiana que se llama hepcidina. Los padecimientos crónicos se producen por la producción elevada de una proteína secuestradora de hierro que se llama hepcidina. Y esta hepcidina tiene la función de favorecer la degradación de la puerta de salida del hierro que se llama ferroportina. Fíjense qué complejo. La puerta de salida del hierro se llama ferroportina. Degradan la ferroportina. Por lo tanto, si nosotros estaremos hablando del hierro en macrófagos, no lo puedo exteriorizar. Si estoy hablando de un enterocito que es la célula absortiva, el enterocito absorbe el hierro, pero no permite que salga por este mecanismo, por aumento en la producción de hepcidina, el cual se produce de la siguiente manera. Este es un esquema que fue hecho y prestado por mi gran amigo Alex Valencia, el Cazadores de Microbios, Cazadores de Bichos, perdón. Y es muy chido, porque tiene lo que tiene que tener. Fíjense que ahí el hepatocito es una célula de almacén de hierro y tiene la función de regular la cantidad de hierro que entra. Pues resulta que los hepatocitos tienen dos tipos de receptores que se llaman receptores para transferrina, receptor 1, receptor transferrina tipo 2. Pero los receptores para transferrina 2 tienen la función de censar qué tanto hierro hay en el cuerpo, dependiendo de cómo vayan mis transferrinas, porque resulta que la transferrina es como un auto deportivo, le caben nada más 2 pasajeros, le caben 2 átomos de hierro. Esto quiere decir que cuando a la gente o a nosotros la cantidad de hierro que está entrando al cuerpo empieza a tener una mayor concentración, estos receptores para transferrina 2 tienen la función de censar el hierro, y en el momento que se empieza a tener más hierro de lo normal, empiezan a reclutar otras proteínas que también están en la membrana del enterocito, como una proteína que se llama HFE, que por cierto falla en la hemocromatosis. Y entonces resulta que cuando nosotros empezamos a tener mucho hierro, este receptor para transferrina tipo 2 lo que va a hacer es jalar, movilizar a la proteína HFE, y juntas el receptor para transferrina 2 más la proteína HFE reclutan otras proteínas en la membrana del enterocito, como son la hemojuvelina, la neogenina, el receptor del factor morfogenético del hueso, y en conjunto lo que van a hacer es que este complejo de proteínas van a activar a factores de crecimiento, factores de transcripción, para que empecemos a producir la hepcidina. La respuesta más simple es la siguiente: mucho hierro, produzco hepcidina. Mucha hepcidina no permite la absorción de hierro y por lo tanto regulo la cantidad de este elemento en el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa en los procesos inflamatorios? Que los macrófagos tienen hierro. Por lo tanto, este sistema se ve activado. ¿Para qué? Para no llenarme de hierro, porque sí tengo hierro. Por lo tanto, una vez que yo produzco hepcidina, mis macrófagos no pueden favorecer la salida de este elemento y por lo tanto hay disponibilidad disminuida del mismo, y por lo tanto se produce la microcitosis y la hipocromía. ¿Cómo lo sé más fácilmente? Con una cinética de hierro. Por eso acostumbrémonos, mis amigos, a solicitar esta determinación. Talasemias. También son importantes las talasemias. México y todo el mundo tiene talasemias. Las talasemias son enfermedades mundiales.
Las talasemias, que también se les conoce como anemias del mar, porque fueron descritas en zonas cercanas al mar Mediterráneo, se producen porque tenemos fallas en los genes que tienen la información para la producción de las cadenas globínicas. Entonces, si una persona tiene disminución en la formación de cadenas globínicas, por lo tanto trae disminución en la formación de la hemoglobina y por lo tanto va a traer como consecuencia que los glóbulos rojos sean pequeños y con menos hemoglobinas de lo normal. Las talasemias reciben su nombre dependiendo de las cadenas globínicas que nos faltan. Es decir, si las cadenas faltantes son las cadenas alfa, pues se llama alfa-talasemia. Si fallan las beta, beta-talasemia. Si fallan las deltas y las betas, pues delta-beta-talasemia. Y así sucesivamente. Son un montón de talasemias. En México, que es el país de un servidor, las talasemias más frecuentes son las beta, seguida de las alfas. Pero conste que hay más: delta beta, epsilon gamma delta beta, hemoglobina Lepor, hemoglobina E o talasemia E. Hay más. Por cuestiones de tiempo me referiré a las dos más importantes en mi país, y seguramente, posiblemente en su país también sean esta misma tendencia. Pero bueno, ¿cómo se van a diagnosticar? Si le ponemos ojito a los numeritos de las biometrías. Las talasemias se clasifican en tres tipos: talasemias menores, talasemias intermedias y talasemias mayores. Menores son aquellas donde las cantidades de hemoglobina superan los 10 gramos. 10, 11, 12, 13, 14 gramos de hemoglobina. Las talasemias intermedias serán aquellas donde tenga más de 6 gramos de hemoglobina, pero menos de 10. 7, 8, 9, 9, 5. Y las mayores son aquellas que tienen menos de 6 gramos de hemoglobina. Y para decir menos de 6 gramos de hemoglobina, puedo estarme refiriendo a que el paciente tiene 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos. Es variable. Las cantidades absolutas de hemoglobina son muy variables, pero están en este rango: más de 10, entre 6 y 10 y menos de 6. Y vamos a ponerle ojito. Fíjense: persona femenina de 35 años de ascendencia francesa. Usted podría pensar, ¿y qué me interesa que sea francesa? Pues mucho, porque Francia está del otro lado del charco. Sus raíces son del otro lado del charco. Por lo tanto, pues son más frecuentes las talasemias allá. Esto no quiere decir que en México no existan. Claro que existen. El mexicano es como el mole. Está hecho de muchas cosas, ¿no? En México a nadie se le hace el feo. Tenemos genes españoles, franceses, italianos, chinos, japoneses. Entonces, eso es lo bonito del ser mexicano, una mezcla de muchas cosas. Pero bueno, 13.5 para una personita de 35 años está chido, porque lo menos es 12, 5. Está bien. ¿Qué es lo que no está bien? Volumen de 62 cuando lo menos es 83. Concentración de 4 letras. 31.5 cuando lo menos es 32. Ah, caray. Son chiquitos, pero les falta poquita hemoglobina. Chiquitos y les falta poquita hemoglobina. Apúntele: las talasemias son muy microcíticas, poco hipocrómicas. Las talasemias son muy microcíticas, poco hipocrómicas. En muchos de estos casos, esto está favorecido porque el número de eritrocitos es alto. Entonces pongan la atención a una biometría, a una citometría que tenga microcitosis, más hipocromía, más poquita disminución de 4 letras, más el aumento de eritros, porque esto por puros numeritos sugiere talasemia. No estoy diciendo que todas las talasemias tienen aumento de glóbulos rojos, pero sí un número importante de talasemias tienen estas características. Las talasemias, vuelvo a decirlo, son muy microcíticas, poco
poco hipocrómicas y generalmente tienen aumento de eritrocitos, pero no siempre. Ojo. Frotis. Codo, codocito, 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 codo, va para codo, codo, esferos, punteado basófilo. Ah, caray. La presencia de codocitos es importante porque esto puede apoyarme el diagnóstico de una talasemia. Microcitosis más hipocromía más aumento de eritros más codos más punteado basófilo. Ojo, esto sugiere talasemia. Y la presencia del punteado basófilo, ojo, la presencia de punteado basófilo en un paciente que sospechamos de talasemia sugiere que la talasemia sea beta. Si no lo encuentro, no lo descarto. Pero, pequeño tip. La presencia de punteado basófilo se asocia a las talasemias beta, en un caso que sospeche que sea de esta índole. Porque si me voy al punteado basófilo, el punteado basófilo aparece en un montón de cosas. Es como el ajonjolí, aparece en un montón de moles. Pero cuando yo empiezo a tomar varios puntos de la biometría, puedo ayudarme a establecer el diagnóstico. Ojo, ¿cómo se lo voy a decir al doctor? Voy a hablarles ahorita del paciente que no es grave, porque son pacientes que tienen más de 10 gramos de hemoglobina y en muchas ocasiones los pacientes son totalmente asintomáticos. ¿Cómo se lo voy a decir? No tiene anemia, que es lo importante, no hay anemia. Y entonces resulta que se lo voy a decir de la siguiente manera: citometría hemática con datos de microcitosis e hipocromía, con incremento en la masa eritroide o con incremento en la cantidad de eritrocitos. A mí me gusta más masa eritroide. A la revisión microscópica se observan de escasos a moderados codocitos, leptocitos, punteado basófilo y ocasionales poiquilocitos y esferocitos, que es lo que usted va a encontrar. Dada la morfología observada, aunada a los datos de la citometría hemática, se sugiere realizar la determinación de la cinética de hierro, porque esto es base, porque hay microcitosis y hipocromía, electroforesis de hemoglobina y estudio familiar, con la finalidad de confirmar o descartar una probable talasemia menor. La dejamos así abierta como talasemia menor para esperar el resultado de la electroforesis, que es la que me va a dar la pauta para tratar de diagnosticar el tipo de padecimiento que tiene el pacientito. Dije cinética de hierro porque dijimos todas las citometrías hemáticas que tengan microcitosis, hipocromía, con o sin anemia tienen que llevar cinética de hierro. Punto. Estoy pensando en una talasemia. Por lo tanto, las talasemias, como base de un diagnóstico, se requiere una electroforesis de hemoglobina. Por eso lo solicito. Y como ya ando pidiendo, voy a solicitar estudio familiar. Las talasemias tienen un patrón de herencia autosómico dominante. Las talasemias tienen un patrón de herencia autosómico dominante. Esto quiere decir que si yo la tengo, mi papá o mi mamá pues la tienen. Y si no la tienen, ¿qué cosas, no? Si no la tienen, habría que investigar. Pero la herencia es directa. Autosómico dominante, si yo la tengo, mi jefa o mi jefe lo tienen. Y si mi jefa o mi jefe lo tienen y tienen hermanos que son mis tíos la tienen. Y si mis tíos la tienen, mis primos la pueden tener. Y si yo tengo hijos, mis hijos la pueden tener. Y si mi papá la tiene, mis abuelitos la tienen. No se me van entendiendo. Esto quiere decir que donde hay un caso, hay más. Así de sencillo. Donde agarran uno, agarran más. Estos casos existen en México. Estos casos existen en todo el mundo. Posiblemente, a lo mejor, no lo estoy diagnosticando. Oye, pero no es grave.
¿Para qué alarmas al paciente si no es grave? Porque me lo han dicho. Porque a mí me vale. A mí me gusta el tratar de ayudar a la gente. Pero si no es grave, no es grave. Pero si su hijo lo hereda y el día de mañana ese pequeñín crece y conoce a otra persona con el mismo padecimiento y se conocen y se gustan y se casan y hacen sus cosas, pueden tener un hijo mucho más grave. Prenupciales, señores. Los prenupciales deben de llevar biome, citometría hemática. La verdadera prueba de amor se llama biometría. ¿Me quieres? ¿Me amas? Sí. Hazte una biome. Hazme una biome. Si se van a casar, pidan padrinos de biome, padrinos de electroforesis. El amor es ciego, señores. El amor es ciego. Por lo tanto, caras vemos, hemoglobinas no sabemos. Por favor, sistemas de salud, introduzcan como parte de los estudios que se solicitan en los prenupciales la biome. Pueden cambiar el mundo. En mi país no es regla que se lo tengan que hacer. No está normado. Pero a mí me vale. En mi laboratorio, que es su laboratorio, sí lo hacemos. Lleva la biome. Si le doy al paciente la opción de que se la haga o no, no se la va a hacer. Pero si no le doy la opción, se la tiene que hacer. No para mí, para ellos, para las futuras generaciones, porque más adelante les voy a enseñar un caso que es muy grave, para que le vayan midiendo el agua a los camotes. Por favor, traten de implementar en los prenupciales la biometría, que ya dijimos que lleva frotis, retis, inducción. ¿Para qué? Para evitar formas mucho más graves. Esto no es grave, pero más adelante veremos una cosa. ¿Cómo se comportan las cinéticas de hierro en los pacientes con talasemias menores? Pues normal. A esos pacientes no les falta el hierro, no les sobra el hierro. Entonces, ¿por qué tienen microcitosis y hipocromía? Porque le faltan otras partes constitutivas de las moléculas de hemoglobina que se llaman cadenas globínicas. Y aquí viene el punto. Las electroforesis de hemoglobina también son de las pruebas que podríamos pensar que son raras de pedir. Pero entre más conocemos de las enfermedades, pues posiblemente más electroforesis de hoy en adelante se me va a ocurrir sugerir o hacer. Y si usted pide una electroforesis, usted la interpreta. Usted lo pide, usted lo interpreta, si no, ¿para qué anda pidiendo? Y entonces resulta que nosotros tenemos básicamente tres tipos de hemoglobina: hemoglobina adulta, hemoglobina 2 y hemoglobina fetal. Las cantidades de cada una de ellas son las siguientes. La hemoglobina adulta, que es la más importante, que está conformada por cadenas alfas y cadenas beta, representa aproximadamente del 97 al 98% del total de la hemoglobina. También tenemos hemoglobina que se llama hemoglobina 2, cuyas cifras de referencia están entre el 2 y el 3% para fines prácticos. Y la hemoglobina fetal es prácticamente menos del 1%, que en muchas de las ocasiones ni siquiera se logra visualizar en un corrimiento electroforético. Pues resulta que las talasemias beta, dijimos, son talasemias donde faltan las cadenas beta, por eso se llaman así. Por lo tanto, sobran otras cadenas globínicas que no tienen con quién unirse, con quién formar una hemoglobina, y esas cadenas que quedan en exceso relativo son las alfas. Y entonces, al quedar las alfas libres, las cadenas alfas no pueden unirse entre sí para formar moléculas de hemoglobina. Entonces son proteínas que quedan en exceso relativo, que se van a oxidar y precipitar, causando un cuadro hemolítico que en la forma menor es prácticamente imperceptible, no es tan grave, pero no convienen que queden sueltas. Por lo tanto, al haber menos de unas, van a favorecer que otras moléculas de hemoglobina se empiezan a aumentar, o que las cadenas globínicas se empiezan a unir entre sí para formar otro tipo de hemoglobina. Y esto sucede
en las talasemias beta. Al faltar las beta, sobran las alfas y entonces las alfas se empiezan a unir con otras cadenas globínicas que también se están produciendo. Y esas otras cadenas globínicas que también se están produciendo, pues son las cadenas delta, que son las constitutivas de las hemoglobinas A2. Por lo tanto, estos pacientitos tienen un incremento en la cantidad de hemoglobina 2, que prácticamente podríamos decir que es el doble de lo normal. ¿Estamos? Faltan de unas, sobran de otras y por lo tanto se aumenta un tipo de hemoglobina. Y lo que ustedes tienen que saber es que la elevación en las concentraciones de hemoglobina 2, que están entre el 4 máximo 7%, son diagnóstico de beta talasemia. Ya. Hemoglobina 2 entre el 4 y 7% es diagnóstico de beta talasemia. Y dijimos que después, para poder saber si es menor, intermedia o mayor, pues me voy sobre las cifras absolutas de hemoglobina. Más de 10, de 6 a 10, menos de 6. Y entonces está usted del otro lado. Usted ya con esto podría decir, este pacientito tiene una beta talasemia. Con los 13.5 gramos de hemoglobina sería beta talasemia menor. Por lo tanto, que prosigue, jefe, cáigale para acá, jefa, cáigale para acá, porque alguno de los dos la padece. Las talasemias beta se producen por mutaciones, son más de 200 mutaciones descritas, no voy a hablar ahorita de eso. Pero la causa más común de talasemia beta son mutaciones que favorecen que el gen beta de las beta globinas siempre produzca nada. Y tenemos dos genes betas, uno que me da mi jefa y uno que me da mi jefe. Uno de los dos falla, por lo tanto, soy un heterocigoto para el padecimiento. Y un heterocigoto para el padecimiento generalmente son pacientitos que tienen talasemia no grave. ¿Estamos? Pero resulta que como el amor es ciego, dos personitas con el mismo padecimiento se conocen, se gustan y hacen sus cosas y dicen, hijo, te amo, te heredo mi gen beta malo. No, pues yo también te amo, hijo, te heredo mi gen beta malo. ¿Cuántos genes betas buenos tiene? 0. ¿Cuántas cadenas globínicas son capaces de producir? 0. ¿Cuántas cadenas alfas sobran? Todas. Las alfas bailan con las alfas, no. Forman una hemoglobina, no. Se precipitan y se oxidan, sí. Causan hemólisis, sí. ¿Quién se traga los eritrocitos que se mueren? El macrófago. ¿Y qué le importa a los macrófagos de los eritros? El hierro. ¿El hierro dónde viene? En la hemoglobina. ¿En qué parte de la hemoglobina? En el grupo M. ¿Y qué es el grupo M? Protoporfirina con hierro. ¿Qué me estorba para quedarme con el hierro? La protoporfirina. ¿Y cómo se llama el producto de degradación de la protoporfirina? Biliverdina, que se convierte en bilirrubina, que no está conjugada y se producen grandes cantidades de bilirrubina no conjugada o indirecta, causales de la ictericia. Y como hay mucho que tragar, pues los macrófagos están dándose un festín. Y es tanto el festín que se tienen que reclutar más macrófagos para poder tragar lo que se está muriendo, y también la gente, para poder producir más eritrocitos que se están destruyendo, tienen la necesidad de ensanchar algunos huesos largos. Por lo tanto, los pacientes tienen deformidades o alteraciones esqueléticas. Y el responsable de que estos casos existan, ¿quién es? Exactamente. Nos estamos mirando, nos estamos escuchando. Y usted puede pensar, ¿yo por qué? Porque usted se dedica a esto. Así de sencillo. Hay que asumir nuestra responsabilidad. Eso es papita. Y entonces fíjense, pacientita de 10 años con historia de ictericia, pues hasta pone amarilla desde los 6 meses, hepatosplenomegalia porque le quieres el hígado y el vaso, por lo que les acabo de mencionar, y se realiza una biopsia después de que la transfundieron. 4.5 gramos de hemoglobina después de transfusión. Se imaginarán que ella no tiene 4 gramos de hemoglobina, tiene menos de esos. Pero bueno, 72,28.
una clarísima anemia microcítica hipocrómica. Claro que aquí también tomen en consideración que esta biometría ya no es propia de la pacientita, ya es una mezcla de sangre. Pero bueno, vale la pena mencionarlo. Tiene 2 millones de eritrocitos. Claro, como el cuadro hemolítico es bastante severo, los glóbulos rojos se rompen más rápido de lo que se pueden reponer. Y entonces tenemos anemia por 2 mecanismos: la microcitosis de la hipocromía y aparte la poca cantidad de eritrocitos. Los RETs están muy altos, las plaquetas bajan porque también tienen un problema con el crecimiento del vaso y del hígado, hay un secuestro de células y eso apoya esta parte de la biometría. Frotis es un festín para el ojo. Oiga, que yo quiero ver cómo se ven los codocitos, acá chida la banda, ahí están. Oiga, que yo quiero ver cómo son los pedazos de eritrocitos, ahí están. Oiga, que yo quiero ver cómo son los esferocitos, ahí están. Ven todo. Se ve bonito. Para mí, que no lo tengo. La gente que lo padece la sufre. Ah, no es cierto, porque tiene 4 gramos de hemoglobina y ahí anda. Sí, tú, ahí anda. Oye, ¿cómo cuántos años vive? Pues la pregunta no es cuántos años vive, sino cómo vive. Dependiendo de transfusiones. Y después ninguna sangre le va a quedar. Que hay que esperar que desafortunadamente el pacientito fallezca por complicaciones de... Oye, ¿cuáles complicaciones? La gente normal tiene 13, 14, 15 gramos de hemoglobina. ¿Estamos? Entonces, para formar 13, 14, 15 gramos de hemoglobina, consume hierro. ¿Para qué? Para formar esas grandes cantidades de hemoglobina. Pero imagínense una persona que produce 2 gramos, 3 gramos. ¿Cuánto hierro ocupa para formar 3 gramos? Poquito. ¿Qué pasa con ese hierro que no se está ocupando? Se guarda. Y si lo transfunden y lo transfunden y lo transfunden, va a llegar el momento en el que ya no hay dónde guardarlo y se va a acumular en otros órganos y tejidos, favoreciendo broncas. Dar hierro es barato, quitar el hierro es muy caro. Me gustaría decirle que a estos pacientes no les va mal, les puede ir muy mal. Todo por mi culpa. Ahí está. Vende chile de mole y de dulce. Es un frotis que en lo personal me gusta mucho. También que me gusta la morfología. Pero por el pacientito yo diría no, por el paciente no. ¿Cómo lo van a reportar? Anemia microcítica hipocrómica severa con presencia de moderados abundantes codos, leptos, poquilos, esferos. Igual, dada la morfología observada, unada a los datos de la citometría hemática, se sugiere realizar cinética de hierro, electroforesis de hemoglobina, estudio familiar para confirmar, descartar una probable talasemia mayor. ¿De quién es la culpa? Mía. Porque seguramente se me están yendo los casos de menores. Esto proviene de 2 menores. Porque seguramente no he sugerido los prenupciales con biome. Por eso. Cinética de hierro. Hierro elevadísimo. Si hay mucho hierro, produzco mucha ferritina. La poquita transferrina que tiene el paciente, toda va llena de hierro. Pero hay hierro que no puede movilizarse ya. Por lo tanto, se va a precipitar en forma de sales. Como ya lo mencioné en un momento, se activa la reacción de Fenton. Prepárense para complicaciones muy delicadas. Electroforesis de hemoglobina. 5% de hemoglobina 2. Que ya dijimos que cuando está entre el 4 y el 7 es beta. Y como tiene 4 gramos de hemoglobina, pues sería beta talasemia mayor. No es tan complejo esto. Diagnóstico diferencial entre una intermedia o mayor, pues el perfil se comporta de la misma manera. La presencia de hemoglobina 2 pues es prácticamente igual. Nada más radica en las concentraciones absolutas de hemoglobina. Una es más de 6, pero menos de 10, y otra es menos de 6. Esa es básicamente la diferencia. Otro, 16 años, Puerto Vallarta. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. En el caso de un servidor que está en
México. Las talasemias en México suelen ser más frecuentes las alfa, y Puerto Vallarta, Jalisco, pues está en nuestro Pacífico, entonces pongan la atención. 66,31, 14 gramotes de hemoglobina, chida la hemoglobina, pero lo que no aguanta es el volumen y las concentraciones. Microcitosis, poquita hipocromía, 6,6 millones, aumento de eritro. Codo. Este paciente no tenía muchos codos, pero sí tenía aumento de eritros, microcitosis, poca hipocromía. Yo que usted pensaba en una probable talasemia. Dijimos que todas las biometrías llevan retis. Yo sugiero que todos los retis se incuben 1 hora. ¿Para qué? Para empezar a determinar la presencia de los famosísimos retis, porque si le decimos retis o reticulocitos, como estos que están viendo acá, pero quiero que vean a esta célula. Esta célula del centro ampliada tiene la forma como de una morita, como una mora. Y esta morita se llama hemoglobina H o eritrocitos con precipitados de hemoglobina H. Que microcitosis más hipocromía más aumento de eritros más los codos más la morita hacen el diagnóstico de alfa talasemia. Como tenía más de 10 gramos, alfa menor. ¿Cómo lo van a reportar? Citometría hemática con datos de microcitosis e hipocromía con incremento en la masa eritroide. A la revisión microscópica se observan escasos codocitos, leptocitos y ocasionales poiquilocitos. Se realiza tinción con azul de cristal brillante 1 hora y se observan ocasionales eritrocitos con precipitados de hemoglobina H. Se sugiere realizar cinética de hierro, electroforesis de hemoglobina, estudio familiar para confirmar o descartar una probable talasemia menor, que en este caso pienso en la alfa. Cinética de hierro. Todas las talasemias menores tienen una cinética de hierro normal, salvo que tengan alguna otra condición asociada, pero per se las deficiencias de hierro pues tienen una cinética así. Se hace electroforesis y resulta que la electroforesis es normal. Y aquí viene algo interesante. Aquí alfa talasemias, las que son deficientes son las alfas. Pero resulta que las cadenas alfa se necesitan para producir hemoglobina A1, A2 y fetal. Todas necesitan de estas alfas. Cuando hay deficiencia de estas cadenas, pues todas las demás moléculas de hemoglobina que se tienen que formar se ven afectadas en la misma proporción. Por eso no hay alguna que se aumente, porque todas afectan de la misma manera. Y hay 2 talasemias que tienen una electroforesis normal, la alfa menor, que es este caso con la morita, pero también tengo las epsilon gamma delta beta talasemias menores que también tienen una electro normal, pero no tienen morita. Entonces apúntele, para poder diagnosticar talasemias alfa se necesitan ganas. ¿Ganas de qué? Ganas de establecer el diagnóstico, porque usted tiene que chutarse al microscopio, ver campo, hasta que se encuentra una que tiene esta forma. Y químico que se respeta va a pensar, será. Y ese, será, voy a buscar otra. Pues ahí se chuta usted otro ratito. A eso me refiero con ganas. Talasemias alfa menores. Pues una alfa y una beta, pues se diferencian porque una electroforesis es normal y la otra, pues ya dijimos que tiene elevación de hemoglobina 2. Una tiene morita, que se llama hemoglobina H, y otra pues no tiene morita. Otro, igual niña de 10 años, Tepic, ictericia, anemia microcítica hipocrómica. Pues hasta ahí
todo chido. Oiga, ¿podría ser una deficiencia de hierro? Sí, sin ninguna bronca, pero, caray, ya no me cuadra para deficiencia de hierro porque empiezo a encontrar pedaceríos de eritrocitos. Y aquí el secreto son los codos. Las deficiencias de hierro, por muy severas que sean, no igualan la cantidad de codocitos que se pueden observar en las talasemias. Entonces, si usted tiene un pacientito con codos, poiquilos, esferos, leptos, por esa morfología, esto sugiere un cuadro talasémico. Por lo tanto, tiene que hacer todo lo necesario para poder diagnosticar esto. Miren, incluso este parece como un pez, para que vean que sí son anemias del mar. Tinción de azul de crecir brillante incubada 1 hora. Pues ya se ven un montón de moritas. Entonces el diagnóstico de un alfa es papita. Tengo 8 o 9 gramos de hemoglobina, cae dentro de 6 y 10, por lo tanto es una talasemia intermedia por esas cifras de hemoglobina. Y como tiene un montón de moritas, que es hemoglobina H, que son de las alfa talasemias, entonces lo que tiene este pacientito es una alfa talasemia intermedia. Fíjense, o enfermedad por hemoglobina H. Las talasemias alfa se producen por deleciones, por cierto, las beta por mutaciones. ¿Cómo lo van a reportar? Sugiero que pongan anemia microcítica hipocrómica con presencia de moderados abundantes codos, leptos y poiquilos. Se realiza tinción con azul de cristal brillante incubada 1 hora y se observan abundantes eritrocitos con precipitados de hemoglobina H, que son un montón. La otra, para encontrarme uno, pues, la verdad es que les va a costar. Esta no, hasta donde le muevan ahí. Por lo tanto, se sugiere lo que ya dijimos, electrocinética de hierro, estudio familiar, donde hay una, pues obviamente pues hay más. Cinéticas de hierro. Esta cinética de hierro es como una talasemia beta mayor. De hecho, las cinéticas de hierro y la morfología entre las talasemias intermedias y mayores es prácticamente la misma. Lo delicado para esos pacientitos es que les sobra el hierro. Entonces hay que ponerle mucha atención a eso. Se hace una electroforesis y en este caso se pudo determinar la presencia de una hemoglobina que tiene un patrón de corrimiento interesante porque corre más allá de las hemoglobinas que ya conocemos como la 1, la 2, la fetal, y es una hemoglobina que se llama rápida. De ahí viene H, de rápida. En condiciones normales, la gente no tiene que tener una hemoglobina rápida. En este caso, tiene el 10% de una hemoglobina, que es con estas características de ser una hemoglobina rápida. Los pacientes que tienen talasemias intermedias alfa, pues el rango generalmente está entre el 5 y el 20%, incluso pueden llegar a alcanzar el 40% de una hemoglobina rápida. Esos pacientitos, pues, obviamente, al ser una forma medianamente grave, pues sí les va más o menos mal. Entonces, mis amigos, esta es una plática sencilla de las microcíticas hipocrómicas, dejando la puerta abierta de que, pues, obviamente hay que estudiar un poquito más a fondo este tipo de padecimientos, pero creo que lo poquito que les pudimos compartir en esta sesión, pues puede ser de un contenido bastante importante para poder ser aplicable allá afuera. Entonces, mis amigos, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente plática.